Hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado Creados para la Gloria de Dios. Creados para la Gloria de Dios es una serie donde hemos tratado de regresar al diseño de Dios, ver y aprender qué es lo que la Escritura dice sobre el hombre y sobre la mujer. Y como a modo de repaso, y lo hago así en todos los mensajes para que nos podamos ubicar, yo no quiero que usted olvide por nada del mundo que usted y yo fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Fuimos creados como portadores de su imagen. Fuimos creados hombres y mujer. Ese hombre y esa mujer fue colocado en el ente más importante llamado el matrimonio. El matrimonio es obra de Dios. Y en el matrimonio se puede ver que el hombre y la mujer tienen el mismo valor, pero tienen roles diferentes. El matrimonio fue establecido igual que el hombre y la mujer para darle la gloria y glorificar a Dios. En el matrimonio vimos la primera cosa que dice en Génesis, que el hombre y la mujer dejan sus núcleos para hacer un nuevo núcleo, y ese nuevo núcleo es una sola carne. En esa sola carne, en esa relación que tipifica la relación de Cristo y la iglesia, el hombre es la cabeza, o el esposo, mejor dicho, es la cabeza de la esposa, y la esposa se debe someter al esposo. El esposo representa a Cristo, la esposa representa a la iglesia. Pero en esa relación de amor del hombre a la mujer y de sumisión de la mujer al hombre, es bien importante que no perdamos de perspectiva que el matrimonio no es una competencia entre esposo y esposa, sino es el ente para disfrutar y darle la gloria a Dios. Van a haber situaciones, van a haber circunstancias, van a haber diferencias, porque diferir no es desamar, pero porque somos uno y queremos glorificar a Dios, vamos a filtrar todo por la Escritura. En esa relación de matrimonio entre esposo y esposa, en algunas ocasiones Dios concede, como dice el salmista en el capítulo 127, versículo 3, herencia de Jehová, que son los hijos. En algunos matrimonios Dios regala hijos. Y vimos la semana pasada que esos hijos tienen que obedecer a sus padres. No es opcional, no es si ellos les gusta, no es si ellos quieren, no es si ellos les parece. Ellos tienen que obedecer a sus padres. Ahora vimos que a los padres les corresponde disciplinar a sus hijos, criarlos, instruirlos. Hicimos la diferencia la semana pasada, que Pablo claramente identifica al hombre, al varón, al padre, como es responsable de la crianza, la disciplina y la instrucción. Y la esposa es quien ayuda en los hogares de esta sociedad y de este tiempo. La madre es la que disciplina y la que reparte fuete, como dicen en mi tierra. Y el esposo es el que trabaja, pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que el hombre, el esposo, el padre es el responsable de criar, disciplinar, instruir a sus hijos con la ayuda de su madre, de la esposa. No descarta a la mujer, pero la mujer no es la que está a cargo. Y yo dije bien claramente, y lo quiero restablecer, y yo lo digo con mucho respeto porque Samuel se burla de mí. A mí no me interesa si en su casa, su abuela, su tía, quien le haya criado, le haya dicho así es la vida y así es el matrimonio. Con el permiso y el respeto de ellas, están equivocadas. La Biblia dice que el hombre, el esposo, el padre es el responsable de amar y de tener a su esposa en sujeción y de tener a sus hijos en sujeción, porque él le dará cuentas a Dios por eso. Ahora, algunos pueden estar preguntando, porque algunos me han preguntado, entonces, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios si estoy soltero? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios si estoy divorciado? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios si estoy viudo? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Porque usted dice que el hombre y la mujer en el matrimonio y los hijos deben glorificar a Dios, pero ¿qué pasa conmigo? Eso es una pregunta muy válida, eso es una pregunta muy razonable.
Pero yo lo que quiero que usted tenga claro es que Cristo y su reino en nada tiene que ver si estás casado o no estás casado. Que Cristo y su reino en nada tiene que ver si eres viudo, divorciado, soltero o estás en matrimonio. Cristo y su reino se trata de lo que Él hizo en favor nuestro en la cruz para la gloria de Dios. Por lo tanto, yo quiero que usted se lleve estos principios claros antes de yo contestar esa pregunta. Y me gusta como lo dice el pastor John Piper, porque él establece que la familia de Dios crece no por la propagación a través de las relaciones sexuales, sino por la regeneración por medio de la fe en Cristo. Déjeme explicar lo que él quiere decir aquí. La familia de Dios no crece porque tengamos muchos hijos. La familia de Dios crece porque hayan personas, hombres y mujeres, que escuchen el evangelio y respondan a él. Son dos cosas distintas. Nosotros los hispanos hemos creído y se ha predicado en las iglesias de que mientras más hijos tengamos, más grande y numerosa es la familia de Dios. Eso no es cierto. Nosotros podemos tener el grupo étnico más grande en la historia. Eso no significa que el grupo étnico más grande de los Estados Unidos, todos seamos creyentes. ¿Me entendió? Así que la familia de Dios no crece como la familia natural. La familia de Dios crece por personas escuchar el evangelio, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y vivir para Él. Número 2, las relaciones interpersonales en Cristo son más permanentes y más preciosas que las relaciones interpersonales de la familia. Muchas personas le dan más importancia a las relaciones entre familias que a las relaciones en el Señor. El problema es que las relaciones interpersonales caducan. La relación con Cristo, no. Número 3, el matrimonio, algunos pueden decir, gloria a Dios a esto, es temporero. Denise se rió, así que yo creo que ella estaba pensando eso. El matrimonio es temporero y cede el paso en última instancia ante la relación interpersonal que refleja Cristo y la iglesia. No hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. Tiene sentido en esto. El matrimonio es temporero. Mi relación con Cristo es ¿qué? Eterna. ¿Cuál es más importante? ¿Mi relación con Denise o mi relación con Cristo? Mi relación con Cristo. La fidelidad a Cristo define el valor de la vida. Lo voy a volver a repetir. Escucha esto. La fidelidad a Cristo, mi relación con Cristo, que mi prioridad sea Cristo, define el valor de la vida. No lo que yo haga, no lo que yo tenga, sino mi relación y fidelidad a Cristo. Cualquier otra relación interpersonal recibe su valor supremo a partir de esto. Ninguna relación interpersonal en la familia es definitiva. La relación con Cristo, sí. ¿Lo tiene claro? Así que basado en estos principios, estés soltero, estés divorciado, estés viudo o estés casado, esto es lo más importante. Tu relación con Cristo. Amén. Vaya a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Vamos a ver que el apóstol Pablo, que nos habla del matrimonio, nos habla de la paternidad. ¿Qué tiene que decir sobre el estado de soltería, el estado de los divorciados, de los viudos? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? No lo que dice Doctor Corazón o Laura en América. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Capítulo 7, versículo 1. No se me pierdan, que yo estoy aquí. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Cuando esté ahí, dígame amén. Ahora espere por mí. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Escuche las palabras del apóstol Pablo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, está respondiendo a la iglesia en Corinto. Bueno, subraye esto, le sería al hombre no tocar mujer.
Lo voy a volver a repetir. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cuál es el primer fundamento que yo quiero establecer en este mensaje? Y es que el permanecer soltero no es pecado. El permanecer soltero no es pecado. Se lo digo que es mi mejor estudiante. Fíjese que el apóstol Pablo dice que es que lo ideal, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero fíjese que en esta sociedad pecaminosa, en esta sociedad caída, al que está soltero, al que está divorciado por las razones que sea, o al que queda viudo, lo hacen sentir mal, lo hacen sentir como si estuviese cometiendo un crimen, como si fuese pecado el decidir permanecer soltero. Incluso en la iglesia. Tú sabes que en la iglesia tenemos ministerio de oración, ministerio de ayuda, ministerio de los hospitales, ministerio de todo. Y hay algunas hermanas y algunos hermanos que se han dedicado al ministerio de casar a las personas. A casar a los hermanos. Oye, ¿tú no has visto a fulanita que llegó? Oye, fulanita, ¿no has visto a ese muchacho más lindo? Mire, a usted Dios no le llamó a casar a la gente. A Dios no nos llamó a nosotros a estar tratando de establecer relaciones en la iglesia. Porque el estar soltero no es pecado. El permanecer soltero no es pecado. No es pecado haber decidido quedarme en ese estado. Sí, yo quiero quedarme en ese estado para darle la gloria y la prioridad a Dios. Yo voy a explicar la diferencia. En el Antiguo Testamento nosotros veíamos y vimos y leemos que había una importancia en casarse y reproducirse, era para llenar la tierra. Pero vemos en el Nuevo Testamento cómo está establecido que el mismo Jesús dice que hay algunos que han decidido quedarse en ese estado. Incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías, vemos cómo en la profecía se establece el valor de la soltera. Así que la Biblia es clara, Antiguo y Nuevo Testamento, que hay algunos que deciden permanecer en ese estado. Y ese estado no es pecado. Ahora, fíjese que yo dije, una persona que decide quedarse soltero, una persona que se divorció y decide permanecer así, una persona que enviudó y decide quedarse así, siempre y cuando decida que permanecer así, para que Cristo sea su prioridad, para darle su tiempo, sus recursos, su talento, sus dones a Dios, debe ser respetado, apoyado y aplaudido por la iglesia y la familia de Dios. Eso no es pecado. Lo que sí es pecado es que yo decida quedarme soltero o soltera para vivir la dolce vita. Para yo no tener compromiso con nadie, para yo no sujetarme a nadie o para yo no amar a nadie. Eso sería pecaminoso. Para yo vivir como yo quiera, para yo vivir como me da la gana y para yo no rendir cuentas. Eso sería pecaminoso. Pero si yo decido permanecer soltero o soltera para darle todo lo que tengo y todo lo que soy al que me lo dio, yo debo respetarlo, yo debo apoyarlo y yo debo aplaudirlo. Porque no es pecado. Es importante que usted entienda que el estar o permanecer soltero es un don, es un regalo. Mira ahí mismo en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 7, el versículo 9, lo que dice el apóstol. Y quiero a todo el mundo, por favor, leyendo, no me mire, vaya a la Biblia. La Biblia usted la trae no para que la aguante debajo de las manos ni del brazo, no para que sostenga su silla, es para que la lea. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 al 9. ¿Está conmigo? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Subraye eso. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Fíjate que Pablo dice que es un regalo, es un don. Para el soltero, él tiene un profundo contentamiento. El soltero que ha recibido el don, el regalo de Dios, tiene un profundo contentamiento en la soberanía de Dios. Él disfruta o ella disfruta la gracia de Dios. Dios es suficiente.
lo disfruta. Entiende que Dios lo creó y lo preparó para esto. Y lo acepta. Mira lo que dice el versículo 17 ahí en el capítulo 7. Le voy a leer varios versículos. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Esto ordeno en todas las iglesias. Mira el versículo 20. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Mira el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mira el versículo 27. ¿Estás ligado a la mujer? ¿A mujer? No procures soltarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. Pablo está diciendo, si tú has recibido ese don, si tú has recibido ese regalo, si tú eres feliz y estás en contentamiento, no contento o contenta, tienes contentamiento, porque hay solteros y solteras como los casados, que usted le pregunta, ¿estás disfrutando? Ay, sí, yo estoy bien contento en esta soledad que tengo. Disfrutando a estar solo, a mí me encanta estar solo. Usted no está dando muestra de que está disfrutando el estado, que tiene contentamiento, como hay casados. ¿Cómo te va el matrimonio? Como Dios quiere. Ay, bregando con esta muchacha, esto es difícil. Si yo le hubiera hecho caso al apóstol. Eso no es contentamiento. Pablo lo que está diciendo aquí, en el estado que estés, si estás soltero, divorciado, viudo, se supone que lo que Dios quiere es que tú glorifiques a Dios en ese estado. Que le dé la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el estar soltero, el que ha recibido ese regalo, créame, le voy a decir una buena noticia. Si usted está soltero, divorciado o viudo y está glorificando a Dios y entregando su vida a Dios, usted está libre de los problemas del matrimonio. 1 Corintios 7, versículo 32 al 34. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Quisiera pues que estuviese sin... ¿Qué dice ahí? Que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Que el que está soltero y el que permanece soltero tiene el tiempo suficiente, los recursos para glorificar a Dios, para invertirlo en el ministerio, para dar su vida en el servicio de Dios y los demás. El casado se supone que también lo haga, pero si está con esposa y con hijos, su tiempo está ¿qué? Más comprometido. No está diciendo que no lo haga. Como hay algunos pastores que yo tengo hijos y no puedo ir a la iglesia los miércoles. Pero ¿y dónde está eso en los reglamentos de la iglesia? Los que tienen hijos no pueden ir a la iglesia. Si fuese la excusa, ay, que tengo hijos y no puedo ir a la iglesia. Casado, con hijo, soltero, tu trabajo y mi trabajo es servir a Dios, es congregarme, es darle honra a Dios. Pero el soltero está libre de los problemas y de las realidades del matrimonio y tiene el tiempo o más tiempo para dedicarle a las cosas del Señor. Y Pablo está diciendo, si lo tienes, úsalo. No para ti, sino para darle gloria a Dios. Así que el estar soltero ni es pecado, porque es un regalo. Pero mira lo que dice y lo que vemos en la Biblia. La Biblia y la historia nos demuestran a hombres y mujeres usados por Dios para su honra, que nunca estuvieron casados o que si enviudaron se permanecieron así solteros para darle gloria a Dios. Dicho sea de paso, para aclarar aquellos disparates que dicen algunos, nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo casado. Y en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo de quienes se entiende, y yo soy uno de ellos, que cuando empezó su ministerio y su apostolado, él había enviudado y decidió permanecer así para dar toda su vida, todo su tiempo y todos sus recursos a la obra de Dios. Fue una decisión personal. Él enviudó y decidió permanecer así. Yo estoy casi seguro que fue así, o estoy seguro que fue así. Pero la Biblia nos muestra a otros hombres. Juan el Bautista era soltero. Lucas era soltero. Silas, Tito, mujeres como Lidia, como Feu. En la historia de la iglesia, Atanasio, Agustín.
Mujeres como Lottie Moon, Carlota Moon. Más recientemente, con el ministerio de mujeres que más ha impactado en Norteamérica y en el mundo, aviva nuestros corazones con Lancy Ledemos. Sobre 15, 20, 25 años sirviéndole a Dios en un ministerio para mujeres solteras. Ahora se va a casar. Después de tener un ministerio fundado para mujeres extraordinario, Dios en su gracia y providencia decidió que se casara. Pero todos estos hombres y estas mujeres, desde la Biblia a lo largo de la historia, han glorificado a Dios en el estado que están. Cristo ha sido suficiente. No han puesto otras cosas. A mí me gusta como lo dice Rosario Butterfield, algunos de ustedes ya han escuchado esto. Reconocemos que el matrimonio fue diseñado por Dios, pero reconocemos que no todo el mundo está diseñado ¿para qué? Para el matrimonio. Dios diseñó y creó el matrimonio, pero no ha creado a todo el mundo y ha diseñado a todo el mundo para el matrimonio. Y eso no es pecado. Y yo lo debo respetar. Y yo debo estar de acuerdo en que hay hombres y mujeres en mi contexto que Dios le ha dado el don, el regalo de permanecer solteros para glorificar su nombre. Y yo los debo apoyar, yo los debo respetar, yo les debo aplaudir, siempre y cuando estén usando su estado para darle prioridad a Dios y no para vivir la vida como quieren. ¿Estamos claros? Lo tenemos meridianamente claro porque ese es el fundamento. Esas son las noticias buenas. Esa es la parte buena. Sin embargo, yo quiero ser realista. Eso es una realidad, pero no deja de ser, ¿qué? Difícil. Dijimos que el matrimonio era reflejo de Cristo y la iglesia. El esposo representa a Cristo, la esposa representa a la iglesia. ¿Qué pasa con el soltero? Pues Cristo es su esposo. Ella o él representa la iglesia. Así que cualquiera que sea el estado representamos y Cristo es nuestra cabeza, es el Rey, es nuestro Señor. Ahora, los que están solteros, los que permanecen solteros, Pablo les hace una advertencia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 7, el mismo capítulo, en el versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Lo voy a volver a repetir, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y esto es importante que tú lo tengas presente. La inmoralidad sexual, porneia, está presente tanto para los solteros como para los casados. La tentación sexual, la soledad, está tan presente para los casados como para los solteros. Algunos solteros luchan con esto más que otros. Otros están en contentamiento, satisfechos y han creado unos mecanismos que yo les voy a explicar más adelante y pueden manejar estas realidades mucho mejor que otros. Otros han decidido que para no ceder a la tentación sexual y a la soledad se casan, pero se casan por los motivos incorrectos. Porque si tú te casas para no quemarte o para no estar solo o sola, después que te quemes, ¿qué va a pasar? Si el motivo por el que nos casamos es por intimidad sexual o por intimidad física, o sea, acompañamiento, y no por amor, esa relación no va a durar. Pero Pablo dice, para que te quemes, cásate. Lo que pasa es que algunos han interpretado, entonces, para no quemarme, me caso con quien sea y cuando sea y las veces que sean. Y eso no es correcto. Eso sería pecaminoso, porque eso es egoísta. Eso quiero satisfacer mi flesh, mi carne. Y después que eso se completa, la persona con la que yo decidí estar se convierte en un objeto. Yo la uso cuando yo la necesito. Eso no es amor, ese no es el amor de Dios. Ese no es el reflejo de Cristo y la iglesia. ¿Lo tenemos claro? Ahora, seamos realistas. Una persona que está en estado de soltería, divorciado o viudo, tiene que luchar constantemente con la inmoralidad sexual y con la soledad. Es una realidad. Lo luchamos los casados
¿cómo no lo vas a luchar personas que están aisladas? La pregunta es entonces, ¿cómo yo puedo evitar caer en inmoralidad sexual? ¿Cómo yo puedo evitar caer en depresión porque estoy solo o sola? Tienes que buscar hombres y mujeres maduros en Cristo para que te acompañen. Tienes que buscar hombres y mujeres maduros en Cristo a quien tú les rindas cuenta. Tienes que buscar hombres y mujeres maduros a quien tú le confieses: estoy teniendo dificultad en esta área. Una vez, hace muchos años atrás, cuando yo era pastor en Puerto Rico, yo tuve un joven, amaba a Dios, trabajaba en el ministerio y su esposa lo abandonó. Él no hizo nada. Él trató de amarla, él trató de ser el esposo fiel. Ella no conocía al Señor. Ella decidió que no quería sujetarse a él y lo abandonó. Ya él había tenido vida conyugal. Así que cuando se divorcian, él va a mi oficina y me dice: ¿sabe qué, pastor? Yo tengo un problema porque estoy batallando en esta área. ¿Qué yo hice? Le dije: dobla tus rodillas y ora, pecador. No. Yo no lo maltraté, yo no me burlé de él. Yo no lo puse en disciplina por esos pensamientos impuros. Yo le dije: tenemos que orar, tenemos que trabajar, tienes que rendir cuentas, yo estoy disponible para ti. Vamos a buscar hombres y mujeres alrededor tuyo que te apoyen en el proceso. Rinde tu vida en cuentas a otros. Tiene que haber rendición de cuentas para que puedas soportar la tentación. Ten cuidado de lo que ves. Ten cuidado de en qué te ejercitas. Él fue honesto conmigo. Yo agradecí eso. Y invertí mi tiempo y caminamos juntos. Porque es una verdad, es una realidad. Así que si tú estás soltero, divorciado o viudo, o viuda, soltera y divorciada, o soltera, usted sabe lo que quiero decir. En el estado que usted esté, si esto es una realidad, ven a hablar conmigo. Ay, pastor, pero es que yo no me atrevo. Pues si no se atreve a confesar en el estado en el que está diciéndole a Dios: yo sé manejar esto. Y si lo sabe manejar solo o sola, va a caer con más facilidad. Porque la arrogancia, la altivez, es lo que es el anticipo y lo que prepara la caída. Pero si yo acepto que yo estoy en esta área débil y se me está haciendo difícil, tienes que buscar a alguien o algunos hombres, no me diga ahora, un hombre buscarse una hermana madura en el Señor, ni casada ni soltera si usted está soltero, porque eso sería un error garrafal. Hombres con hombres, nenes con nenes y nenas con nenas en el Señor, para que me ayude a poder superar esta etapa de mi vida. Eso no solamente le corresponde a ellos, nos corresponde a los que estamos casados en la familia de Dios, tener nuestras casas, nuestras familias abiertas y disponibles para mis hermanos y proveer coinonía y tiempo con ellos, envolverlos en mi familia como parte de mi familia, para que esos estresores minimicen. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huir ¿de qué? De la fornicación. ¿Sabe lo que significa huir? Es que correr. No dice, huye de la fornicación y estás en internet viendo lo que no debes ver. Estoy huyendo de la... Ay, pastor, aquí, ¿cómo está, hermano? Aquí huyendo de la fornicación. Y hermana, ¿cómo está? Pues aquí oyendo la fornicación, viendo esta novela de Univisión que está tremenda. Porque así no va a huir de la fornicación, así va a ¿qué? Alimentar los deseos de la carne. Huir de la fornicación es aceptar que hay un área donde yo necesito ayuda, donde yo tengo que rendir cuenta, pero tengo que seguir el consejo del apóstol Pablo y correr. Escuche bien, porque hay algunos casados que pueden decir, yo no sé para qué yo vine porque este mensaje no es para mí. Usted también tiene que huir del adulterio.
Porque la gente lo que no ha entendido es que el adulterio y la fornicación no es una cosa que nace de un día para otro. Como les gustó tanto eso, le tengo una buena noticia a los que están solteros. Y es la mejor noticia que yo le puedo decir. Le dije, no es pecado, es un regalo. En la Biblia y en la historia vemos hombres y mujeres usados por Dios que permanecieron solteros. Dios diseñó el matrimonio, no ha diseñado a todo el mundo para el matrimonio. No deja de ser difícil, no es fácil, pero quiero cerrar con una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que no permanecerá soltero por siempre. Porque un día todos los solteros se casarán. Bueno, déjeme corregir. Todos los solteros cristianos se casarán. Todos los solteros que están en Cristo se casarán en las bodas del Cordero. Porque Cristo, como esposo, como novio, irá a buscar a su novia, al creyente, y tendrá una nueva naturaleza perfecta. Y ese día, en las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, allí ya no va a haber más tentación sexual. Allí ya no va a haber más soledad. Allí ya no va a haber más lágrimas. No va a haber más llanto. Ya no va a haber más dolor. Porque el soltero o el casado cristiano un día estará casado permanentemente con Cristo. Y esa es la esperanza que tienen los solteros y la esperanza que tienen los casados. El matrimonio es temporero, el estado de soltería es temporero. Un día estaremos unidos a Cristo por siempre. Y esa es la mejor noticia que usted puede recibir. Por lo tanto, si tú estás soltero, si tú estás divorciado, si tú estás viudo, disfruta lo que tienes. Pablo dice, disfruta el estado en el que estás. Si estás casado, disfruta en el estado que estás. No estés mirando por encima a la vecina o al vecino. Disfruta el estado que tienes. Porque disfrutando el estado que tienes, tienes cuidado de no desear lo que no tienes. Si yo disfruto y tengo contentamiento con Cristo como mi cabeza, yo disfruto lo que tengo. Y si Dios en su providencia así ya lo ha establecido, que sea Él quien traiga el hombre o la mujer a tu vida. No la busques tú. Porque tú y yo, cuando lo tratamos de hacer a nuestra manera, casi siempre lo dañamos. Que estés tan envuelto o envuelta en las cosas del Señor, enamorado o enamorada de Cristo, que si Dios ya ha decidido traer el hombre y la mujer que lo ama a Él primero, te va a amar a ti bien. No importa el estado o la etapa de tu vida. Pero Cristo tiene que ser la prioridad. ¿Sabe lo que sucede con el hombre o mujer casado o soltero? Esto es universal. Que han entendido y hemos entendido que las relaciones interpersonales son más importantes que las relaciones espirituales. Y usted sabe, los que estamos en Cristo, y la mayoría de los que estamos aquí, que no tenemos nuestra familia aquí, que la familia de la iglesia y la familia espiritual es la familia de Dios y es la familia que me entiende. Porque yo tengo familia de sangre que como no están en Cristo, sus deseos, sus ambiciones, su worldview, su visión del mundo y de la vida es diferente a la mía. Por lo tanto, yo quizás tengo más afinidad con Gaspar que con mi primo. Porque Gaspar no es de sangre mío, aunque la sangre de Cristo lo lavó a él y me lavó a mí. Y sus deseos y mis deseos son los mismos. Y somos afines porque queremos glorificar a Dios. Posible mi primo de sangre no es cristiano. Eso no significa que yo lo rechace. Eso no significa que yo no le predique el evangelio. Eso no significa que yo le dé testimonio. Pero en la familia de Dios yo tengo una familia espiritual que me va a cubrir, que me va a ayudar, que me va a entender. Porque ama lo mismo que yo. Y al fin de cuentas, en el cielo, Gaspar Bonet y Félix Cabrera son hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, y eso nos hace hermanos. Así que ten cuidado de que estés dándole más importancia a relaciones familiares que las relaciones espirituales. Que creas que la relación sanguínea
tiene más fuerza que la relación sanguínea espiritual. Yo amo a mi familia. Yo tengo familia que le sirven al Señor y tengo familia que no le sirven al Señor. Y yo a ambos los amo, a ambos les sirvo, a ambos les doy testimonio. Por ambos oro, por ambos estoy disponible, pero de igual manera estoy disponible para la familia espiritual porque esta es más afín a mí y es la que está casi siempre conmigo. Por lo tanto, si estás soltero o soltera, divorciado o divorciado, viudo o viuda, dale la gloria a Dios. La segunda pregunta que me hicieron la semana pasada, entonces, pastor, ¿cómo yo puedo criar a hijos que glorifiquen a Dios si estoy criando solo? Si estoy criando sola. Si yo tengo una familia monoparental, el otro padre o la otra madre no está, estoy solo, estoy sola, ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios haciendo dos funciones? Bueno, lo primero que tenemos que corregir es que no estás solo ni que no estás sola. Porque tus hijos no son tuyos. Y yo se lo dije la semana pasada a los padres, padre y madre que están criando hijos. Sus hijos y mis hijos no son nuestros. Estás criando sin la otra figura paternal o maternal. Tus hijos no son tuyos. El salmista en el capítulo 127, versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Los hijos a los que estamos en Cristo le pertenecen a Dios. Por lo tanto, tú ni ellos están solos o solas. Dios es su Padre, igual que tú, que a ti, igual que el tuyo. Él te guía a ti si estás en Cristo y Él te va a capacitar y darte la fuerza para guiarlos a ellos. Yo tengo una pregunta para usted. Entonces, ¿los hijos que tienen a papá y mamá son más valiosos e importantes para Dios que los que no tienen a un padre? Criándolos. Ellos son menos importantes porque papá no está en casa. Eso es un disparate. Tanto los hijos de hogares donde está papá y mamá, como de hogares monoparentales, los hijos son valiosos, importantes para Dios. Son importantes para Dios. Están en el corazón de Dios. Así que la pregunta no es si estás solo o sola, porque no lo estás. La pregunta no es si los voy a criar solo o sola, porque no los estás criando solo o sola. Dios, si estás en el Señor, está contigo. Lo que yo te voy a dar es un consejo, o varios consejos, de cómo criar hijos e hijas, haciendo una doble función porque estás solo o sola en el hogar. Y lo primero que debes hacer es que tu vida espiritual debe ser tu prioridad. No tu trabajo, es tu vida espiritual. Porque si tu vida de oración, si tu vida devocional diaria, si tú te congregas, vas a recibir la fuerza, el apoyo, la dirección para poder criar tus hijos para la gloria de Dios. La segunda cosa que debes hacer es que debes hacer estudios bíblicos y orar con tus hijos. Para que tus hijos vean que tu prioridad es Dios. Yo les dije la semana pasada a todos los padres, nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos, pero nosotros le vamos a modelar a Cristo. Y en mi hogar, mientras ellos vivan en nuestro hogar, yo voy a orar, yo voy a hacer estudio devocional, yo voy a leerle la palabra para que ellos escuchen la palabra. Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tu trabajo como madre o padre, si estás criando sin la otra figura, es plantar la semilla de la palabra, es darle ejemplo. Y Dios se encarga del resto. Tercera cosa, sé un buen administrador de tu tiempo y del hogar. Ahora yo quiero hacer una distinción de lo que es ser un buen administrador del hogar, porque algunos piensan que yo soy muy responsable. Ser responsable y ser ordenado no es lo mismo. Hay muchos que son responsables, pero son unos desordenados. Y el desorden lo que provoca es que no tengas tiempo o te canses de hacer las funciones que estás haciendo. Porque tienes que trabajar, porque tienes que criar, porque tienes que pasar tiempo. Así que debes ser responsable
pero debe ser ordenado o ordenada para que puedas dedicarle el tiempo a tus hijos. Lo próximo es, sé honesto o honesta con tus hijos. Dile, esta es la realidad que tenemos, pero el Señor es el dueño de este hogar. Él es el pastor de esta casa. Sirve conmigo en el hogar, ayúdame con las responsabilidades. Déjale saber sin quejarte de que es importante que sea partícipe, porque tú eres humano o humana y te cansas. Cuando vengan a tratar de chantajearte, es que por culpa tuya se fue papi o por culpa tuya se fue mami. No. Sé honesto, siéntate, habla, que haya una buena comunicación con ellos, para que ellos sean parte del hogar. Haciendo esto, ellos no van a tener excusa de que tú no le dijiste la verdad, que no fuiste honesto o honesta con ellos. Y por último, estás criando hijos o hijas sin la otra figura. Busca hombres y mujeres alrededor tuyo, familiares o hermanos en la fe que puedan servir de modelaje. A los niños, un varón, un hermano en la fe que le pueda servir de modelo de cómo ser un hombre en Cristo. Y a las niñas, además de ti, otra mujer, otra hermana, que ella pueda ver a Cristo en ella. Que te sirva no solamente de modelo a tus hijos, pero también que te sirva de apoyo a ti. Para que tú puedas ir a rendir cuentas y ayudarte. Así que criar hijos monoparentales, o en una familia monoparental, no es imposible. Siempre y cuando tu deseo sea glorificar con tu vida a Dios y glorificar con la crianza de tus hijos a Dios. ¿Por qué? Porque el llamado a todos es el mismo, casado o no casado. Tú y yo estamos llamados a glorificar a Dios, con hijos o sin hijos. Mi llamado es a glorificar a Dios, que Dios sea mi prioridad, que la gente pueda ver a Cristo a través de mí. Así que si estás criando solo, si estás soltero, si estás viudo, si estás divorciada, tú eres parte de la familia de Dios, eres importante para nosotros y no estás solo ni estás sola. Sé humilde, preséntate como eres, vulnerable y busca ayuda y apoyo. Autoestima alta o autoestima baja es lo mismo, orgullo. Así que si dicen, no, es que yo no voy a buscar ayuda porque es que me siento mal en buscar ayuda, eso es orgullo. Busca ayuda. A los que estamos casados en la familia de Dios, sirvamos de apoyo. Démosle a nuestros hermanos que están criando solos el apoyo con sus hijos. A los que están solteros, invitémoslos a nuestro hogar, a nuestra familia. Invirtamos tiempo con ellos para que podamos reflejar a Cristo velando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el principio de todo hombre y de toda mujer, casado o no, es glorificar a Dios. El gran Jonathan Edwards lo dice de esta manera. Estar satisfechos en Cristo es precisamente lo que honra y glorifica a Dios. Y el pastor John Piper lo dice de una mejor manera. Dios es más glorificado en ti cuando estás más satisfecho en Él. ¿Podrías tú cerrar tus ojos en estos momentos? Y hacerte, o yo te voy a hacer esta pregunta y te invito a que la contestes. ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Tienes contentamiento? ¿Estás satisfecho? En el estado en el que te encuentras, tú puedes decir, Dios es más glorificado en mí cuando yo estoy más satisfecho en Él. Tú puedes decir, yo estoy honrando y glorificando a Dios porque he entendido que mi vida no es mía, le pertenece a Él.